Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede el Señor de estar juntos para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Es un privilegio tener a cada uno de ustedes esta tarde que han venido para adorar el nombre del Señor. Lastimosamente muchos hermanos no han venido hoy, pero gracias a Dios por ustedes que han venido para estar aquí en la casa de Dios. Amén. Yo quiero, hermanos, invitarle a usted a leer el libro de Jueces, capítulo 8, en el versículo 11. Vamos a leer la escritura. Jueces, capítulo 8, verso 11 en adelante. La Biblia dice: subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa, y de Jodbe atacó al campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes, de Madián, Seba y Salmuna, y lleno de espanto todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me salisteis, diciendo: está ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Seba. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi padre. Vive Jehová, que se les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátanos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos, lunetas que sus caballos traían en el cuello. Se pueden sentar. Yo quiero que hablemos en esta tarde sobre un título que se requiere para derrotar al enemigo. Nosotros entendemos que aquí en la tierra hay una batalla, hay una lucha, y si hay una lucha es porque hay un enemigo, el que nos hará la guerra, con el que tendremos que pelear,
Y no tenemos que descuidarnos porque este enemigo nos va a matar. Un enemigo no está ahí, no va a tener compasión de su rival. Lo va a atacar hasta matarlo. O sea, no permitirá que viva. Israel, el pueblo del Señor, ha vivido así todo el tiempo, desde que Dios lo eligió y lo formó. Y muchas veces no se entiende, porque esta historia que estamos leyendo aquí se trata del mismo pueblo de Israel, que existe hasta ahora. Solo que aquí hace muchísimos años. Pero había una gran multitud de gente contra Israel en ese momento. Una gran cantidad de ejército enemigo. Ante un minúsculo ejército que estaba comandado por Gedeón de 300 hombres. Parece ser que la historia no cambia, sigue siendo la misma. Israel tiene que vivir en guardia, porque Israel no solo está rodeado de enemigos, sino que dentro del pueblo tiene enemigos. Hay gente que se vende y usted va a escuchar atentados en Israel, que alguien explotó una bomba o así mismo se explota y mata gente, porque ellos trabajan con ese sistema terrorista suicida. Israel tiene que vivir en guardia, de tal manera que todos los israelitas son preparados para pelear, todos saben manejar armas, mujeres como hombres. Tal vez usted se ha fijado que salen en algunos videos muchachas que andan un fusil y van atrás y allá andan de civil, pero andan fusil. ¿Por qué? Porque ellos están rodeados de enemigos. Y aquí tenían ya muchos años de estar esclavos por los madianitas. Y Dios decide liberar a Israel en aquel momento y entregarle la victoria a Israel bajo el mando de Gedeón. Está claro que cuando Dios envía a alguien a una batalla va a triunfar. Nosotros estamos librando una batalla también y estamos seguros que nosotros triunfaremos, que nosotros vamos a triunfar. Nosotros estamos seguros, porque la batalla que nosotros estamos librando no es la batalla nuestra, sino que es la batalla de Dios. Y al final esas batallas vienen a ser beneficios para nosotros mismos, porque nosotros salimos beneficiados. Al final, si nosotros somos derrotados, nosotros somos dañados, y Dios se siente triste al ver que su pueblo fue dañado. Eso es lo que Dios siente, porque a Dios jamás alguien lo va a derrotar, a Dios jamás alguien le puede hacer nada. Pero aquí tenemos nosotros esta situación que se da y lo primero que quiero señalar en este caso para poder tener victoria sobre el enemigo o derrotar al enemigo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es eliminar los jefes de los ejércitos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que eliminar el jefe del ejército. Fíjense que aquí les voy a presentar algunos ejemplos bíblicos y otros actuales. También los enemigos, ellos saben que así es. Ellos saben que el plan primero del enemigo es el líder. Es el líder. Por eso es que siempre se busca destruir el líder. Porque al destruir el líder, el ejército se transforma. Quien tiene la dirección, las coordenadas de mando de guerra es el líder. Por eso es que el líder es un blanco para todo el ejército, para destruir primero. Si alguien quiere tener victoria, tiene que destruir a su enemigo. Y aquí nosotros encontramos un caso, y usted puede ver, le voy a mostrar, usted sabe eso, y quizás no es necesario que yo vaya a leer la Biblia, sino que usted ya sabe.
La Biblia habla de un hombre que ese sí puso a temblar el reino de David. ¿Verdad? ¿Qué se le revela a David? ¿Ustedes saben quién era? Absalón. David tuvo casi dos más rebeliones, pero el que puso a temblar el reino de David fue su hijo Absalón. Porque con su forma de estrategia de hacer, él se ganó al pueblo, porque se ponía en las calles y abrazaba a la gente y decía: ¿quién me diera que yo fuera el rey de Israel? Y comenzaba a decirles: ustedes están siendo descuidados. Comenzaba a hablar de defectos del rey, que era su mismo padre, y a convencer a la gente que su rey era un mal rey y que él sí los iba a gobernar bien, y logró ganarse el corazón del pueblo. Aparte de que el estratégico, dice la Biblia que este hombre era señalado entre mil. O sea, significa que se podía identificar entre mil, porque eso está hablando de la belleza de Absalón. O sea, no era cualquier persona. Primero era el príncipe, era el hijo del rey, y otro que era un muchacho parecido. Sucede que consigue, el pueblo se revela. David huye con su pequeño ejército hacia la montaña y se queda en la montaña porque su general Joab no permitió que fuera a la batalla. ¿Por qué razón Joab no quiere que David vaya a pelear? ¿Cree usted que Joab pensó que David estaba muy débil ya para luchar? ¿Qué cree usted? ¿Por qué sería que Joab no quiere que David vaya a pelear en esta vez? ¿Será que David estaba muy viejo? ¿Será que lo consideraba débil ya? Y recuerdo unas palabras que le dijo Joab: le dijo: tú vales más que 10,000 hombres nuestros. O sea, en una vez que un gigante casi lo mata, de esa vez evitaron que él saliera a la guerra, porque le dijo: vas a apagar la lámpara de Israel. O sea, para ellos que muriera David era como apagar la lámpara de Israel. O sea, David era un ser supermente protegido. Pero en esta vez, ¿qué consideran ustedes? ¿Por qué cree que Joab no quiere que vaya a pelear? Sino que le dijo: te quedas aquí en la montaña, nosotros vamos a ir a pelear contra Israel, que estaba peleando a favor de Absalón. ¿Qué consideran ustedes? ¿Será que Joab lo consideró ya muy débil para pelear? ¿Por qué sería? ¿No se dejó? ¿No tienen una idea? Cuando ustedes van a predicar, ¿qué dirían? Ustedes son predicadores. ¿Qué dirían? Fíjense que no era tanto porque fuera débil. Sabían ellos que él nunca iba a pelear contra su hijo. Un hijo puede atacar a su padre, pero un padre jamás atacará a su hijo. Y sucede que se quedó. Y la recomendación que mandó fue esta: no traten con bondad a mi hijo Absalón. ¿Por qué cree usted que David dice: traten con bondad a mi hijo Absalón? Ahí es otro interrogante. ¿Por qué digo eso? Porque amaba a su hijo, una, y la otra, ¿por qué sería? Traten con bondad a mi hijo Absalón. Una dice la hermana: porque lo amaba a su hijo. ¿Y por qué sería la otra cosa? ¿Por qué dice la palabra? Ustedes observan, David había salido huyendo del reino. Todo Israel estaba a favor de Absalón. Era un pueblo contra un pequeño ejército de David. Pero David, al decir: traten con bondad a mi hijo Absalón, ¿qué significa aparte de que era su hijo? Porque era rey.
Bueno, ustedes no quieren decir, ¿verdad? Entonces aquí ya saben. Era porque David se sentía seguro que iban a derrotar a su hijo. ¿Por qué si David sabía que su ejército era tan pequeño? Israel, con todo el pueblo, más los consejeros que se habían quedado con él, solo uno que estaba infiltrado. Se había quedado un consejero de David, se había quedado con él. Pero uno estaba con él, pero David no había infiltrado. Entonces, David, cuando dice eso, porque David estaba seguro que iba a ser derrotado su hijo. Y al ser derrotado su hijo, lo primero que iban a hacer sus sirvientes era matar. Porque para que aquello se calmara, había que eliminar el líder de la rebelión. Y el líder de la rebelión era Absalón. Entonces, ellos se fueron. Joab, quien tenía la palabra en el campo de batalla, era Joab, allá ya no el rey, sino él. Por eso el rey se quedó allá. En el campo de batalla, la palabra, el mando, la autoridad, la decisión era de Joab. Y un soldado vio que se aneció la guerra. Israel cayó ante los siervos de David. Y uno vio a Absalón que había quedado colgado del cabello en los árboles. Por eso, ese dice la Biblia que murió entre el cielo y la tierra. Si a usted le pregunta quién murió entre el cielo y la tierra, responda que fue Absalón. Y ahí quedó colgado del cabello en las ramas. Y un soldado lo vio y le dijo a Joab: "He ahí Absalón. ¿Por qué no lo mataste? Yo escuché a tu padre que te dijo: trata con bondad a mi hijo Absalón. Pierdo tiempo contigo". Y se fue y lo traspasó ahí, lo mató. O sea, él no prestó atención a las palabras de su padre. ¿Por qué no prestó atención a las palabras de su padre? Porque Joab quería derrotar a su enemigo, quería victoria sobre su enemigo. Y para que la victoria fuese sobre su enemigo, había que matar a la cabeza de la rebelión. Y la cabeza de la rebelión era Gedeón, Absalón, aunque se tratara del hijo mismo del rey. Lo hizo. Hermano, lo que hizo Joab ahí. Hermano, lo que hizo. No. Porque eso era lo correcto que tenía que hacer de ahí. Porque la guerra contra el sentimentalismo no murió. Porque cuando hay que actuar, hay que actuar. Y si se está actuando en el marco de derecho, de la facultad que corresponde. Si no se mataba a Absalón, la Israel no regresaba con David. Había que matarlo. Le presento otro ejemplo. Destruyendo a Absalón, se levantó Seba con otra rebelión y le siguió gente. Y se fue a trincherar en una ciudad que estaba amurallada, una ciudad que era fortaleza. ¿Cuántos ejércitos sintió la ciudad? Dice que podía botar los muros para atacar la ciudad. En una pelea, ¿no? Ellos iban siguiendo a Seba, pero en una batalla para matar a Seba, y la gente que le seguía no solo iba a morir él, iban a morir mujeres y niños que estaban en la ciudad. Pero allí había una mujer que era sabia, que era pacífica y era fiel. Así la describe la Biblia. Y esa mujer dijo: díganle a Juan que venga acá. Para que un hombre le escuche a una mujer, un hombre machista como Juan. Pero Juan le escuchó y le dijo a ella: ¿eres tú quien destruyes la heredad de Jehová? Y él dijo:
que Dios me libre, que yo destruya y deshaga. No es así como tú dices, mujer. El caso es que aquí hay un hombre que se ha levantado contra el rey, contra Dios, y se llama Seba, es hijo de Bicri. Y dijo él, entregármelo, yo me voy de aquí, porque destruyendo la cabeza de esa rebelión, la rebelión se extingue. Y aquella mujer, con la sabiduría que tenía, mató, le cortó la cabeza a Seba, la tiró por el muro, y Joab tocó la trompeta y se retiró. Le voy a presentar otra historia, o otro ejemplo de la historia, y es el caso de un hombre que se llamaba Císara. Ese también lo mataron, y lo mató otra mujer. Lo mató otra mujer. Y se llamaba ¿cómo? Jael. Jael no tenía un arma poderosa, sino que usó del engaño. La mujer aquella, con su sabiduría, le cortó la cabeza a aquel. Y esta engañó a Císara. Y le dijo, ven, Señor mío. Trató como que le escondía. Y en vez de darle agua, le dio leche. Y después le clavó una estaca aquí y lo clavó a la tierra. La sien, dice la Biblia, era aquí. O será 50 kilos. ¿Dónde será la 100? Así es la Biblia. O es 50, o entre los dos lados, vamos a hacerlo aquí, ahí se completa el 100. Ahí dice que le clavó una estaca y lo dejó en el suelo. Cuando venía con su ejército persiguiendo, la mujer de no encontrarlo, mi señor dice, aquí tengo al que busca, ya estaba muerto. El ejército se desbarató, se destruyó, su líder muerto. El pueblo de Israel estaba temblando y se estaba escondiendo. Pero alguien enfrentó al líder de ellos, al hombre en que ellos confiaban, en que se amparaban. Y lo vimos atacar a David. Ustedes saben quién era Goliat. Cayendo Goliat, todos el ejército se fue y los atacaron y destruyeron el ejército. Yo les he presentado por lo menos 3 ejemplos de líderes que fueron abatidos, o muertos, o eliminados, para que usted entienda. Y esta eliminación de estos líderes garantizó la victoria de Israel y la derrota de sus enemigos. ¿Ustedes están despiertos? ¿Están despiertos? Vayan a ver. 4 líderes se murieron aquí, ¿sí? 4. 4 hemos mencionado o no. 4. Dígame usted, ¿cuántos de estos líderes fueron muertos por mujeres? ¿Cuántos de estos líderes los mataron mujeres? 2. 2. Y uno lo mató Juan y otro lo mató David. O sea, 2 mujeres involucradas y 2 hombres involucrados. ¿Qué se utilizó aquí? Se utilizó la inteligencia. La inteligencia. Ahora, yo le estoy mencionando esto, pero en la Biblia hay dos también. ¿Verdad? Los 2 que mató Gedeón, que están ahí, Seba y Salmuna. Pero, si usted ve todo eso, prácticamente son gente sin capacidad de fuerza a la que se enfrentan los que mataron. O sea, los que ejecutaron a estos hombres. Jael
Lo que agarró fue un mazo y una estaca. David una onda y una piedra. El general no así mandaba un arco, pero el ejército era un pequeño ejército ante todo Israel contra él. Quedó 300 hombres. Esa parte que leímos de la historia, porque era la historia, esa parte de la historia dice que aún ahí donde fue a atacarlo, habían 20,000 hombres con Seba y Salmuna, y él solo andaba 300. Sí, es una locura. Mira, son 300 hombres, son 20,000 hombres que vas a atacar, solo tenés 300 y a ver cuántos le habían muerto ya. O creo que no. Son 300 los que llevan y no te les quisieron dar comida, porque unos de ahí de Sucot y de Efraín ahí no les quisieron dar comida porque dijeron: ¿a dónde tenés a Seba y a Salmuna? Para que te demos comida para nosotros. Digo: bueno, está bien, voy a capturarlos y a ustedes los voy a hacer a pasar por espinos y arroz. Por eso que los castigó y mató a algunos de ellos. Ahora lo que yo veo de estos hombres es que todos estos hombres y estas mujeres eran gente segura. Eran gente segura. ¿Por qué eran seguras? Ellos eran seguras porque ellos confiaban en el Dios de los cielos. Sabían que alguien peleaba a favor de ellos. Y ese que peleaba a favor de ellos se llama el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Amén. Alabe su nombre, hermano. Esa historia está bonita, pero si no la llevamos a la vida real, no nos sirve. Y voy a decir algo hoy que va a desagradar a algunos que me lleguen a escuchar. Y es que Israel sigue con la misma táctica. Mire, dejó sin líderes a Hamas. En pocos días de la guerra, los líderes de Hamas los mató a todos. Y después está el famoso Nasrallah, que era el gran líder, se había hecho viejo de ser líder en Hezbollah. Y una vez que yo iba para San Salvador a un evento, ahí aparecía la noticia que Nasrallah había muerto. Y el ataque que él hizo, el último ataque que hizo a Irán, le mató todos los jefes militares. Ese fue el objetivo de él. Ahora el tal, ¿cómo se llama? El Jamenei, algo así que le llama. El jefe de ellos, ese no está muerto porque no fue objetivo de ellos. Si hubiese sido objetivo de ellos, ya estuviera muerto, sino que lo dejaron. Ahí está todavía. Pero le mataron todo el mando, los jefes de la Fuerza Aérea, de los militares, el jefe de la Guardia Iraní, todos murieron. Mira los ejemplos, la mayoría de esos líderes con píperes se lo mataron. Ahora, ¿cómo hicieron eso? Con la inteligencia. Israel tiene un grupo de inteligencia que se le llama el Mossad. Eso está en todo el mundo. Es posible que aquí en medio de nosotros esté uno. No será hermano, no. Ellos ahí andan aquí, andan investigando a ver que, sí, a ver si este hermano me es contrario a Israel, pues le van a arrancar el último pelo que tenga. O sea, ellos se disfrazan, se meten entre la gente, negocian, andan así. Ellos saben dónde están los enemigos de Israel, ellos saben. Más hoy con esto de las redes, ya de nada, hermano. La gente sabe que yo soy a favor de Israel porque yo hablo a favor de Israel siempre. O sea que los enemigos de Israel se me quieren hacer daño a mí porque soy a favor de Israel, me pueden hacer. Pero yo siempre estaré a favor de Israel porque es torpe el hombre que se pone contra Israel. El Señor dijo a Israel: voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y yo entiendo que el Mossad judío empezó allá atrás con Gedeón. Y no fue Israel que lo sacó, sino que vino del cielo. Porque cuando Gedeón estaba comida de un poco inseguro, 300 hombres,
y dice que los madianitas estaban apostados como la arena del mar, eran como la arena del mar, como langostas, langostas, una plaga de chapulines que se acababa con todo lo verde. Estaban como la arena del mar, era una barbaridad. Y él 300 hombres. Y el Señor le dijo: si tenés miedo, bajá ahorita al campamento enemigo, bajá, entrá. Ahí empecemos a. Y él bajó con fuga a su criado. Y entraron, y cuando entraron al campamento, uno de los madianitas le estaba contando un sueño a su compañero. Y le dijo: yo soñaba que un pan de cebada se rodaba y pegaba en la tienda y la tienda se caía. Y el otro dijo: esa es la espada de Jehová y la espada de Dios. Jehová, Jehová nos ha engañado. Y dijo: no son 300 hombres, tiene ejércitos aliados que vienen contra nosotros. Y entonces cuando escuchó eso, se regresó y vio que estaba con miedo, porque sabe que el arma más poderosa para destruir a la gente es el miedo. Por eso el Señor dijo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. A mí usted no tenga temor en nada en lo que ha de batallar y luchar, porque el Señor está con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ese mentado Jamenei apareció después que ya dejó de pelear. Él ya apareció ahí. Ella apareció, estaba encuevado. Israel sabía dónde estaba, así que no podía sacar. El asunto es que él lo dejó porque no era su objetivo. Porque en la guerra Israel ha ganado siempre matando las cabezas de los líderes. Ahora, lo primero que tiene que hacer la persona es identificar al enemigo. Usted tiene que identificar al enemigo. ¿Quién es su enemigo? ¿Puede ver alrededor dónde está su enemigo? No está su enemigo aquí. Porque el enemigo de nosotros, dice la Biblia, que está en Mora, Buenos Aires. Nosotros tenemos que identificar cuál es el enemigo. Usted necesita progresar, crecer, pero a usted lo que lo mata es el temor. Entonces el temor es su enemigo. El temor no le permite realizar algo o hacer una cosa. Usted tiene victoria cuando usted destruye a su enemigo. Yo estoy derrotado cuando yo estoy enojado con usted. Pero si yo consigo eliminar ese rencor dentro de mí y consigo tener paz conmigo mismo y con ustedes, entonces yo tengo victoria. Pero ¿cómo voy a yo destruir a mi enemigo? Lo voy a identificar. Mi enemigo es el resentimiento. Yo voy a destruir el resentimiento. Mi enemigo es la falta de perdón. Tengo que luchar contra ese enemigo, cortarle la cabeza a la falta de perdón. Mi enemigo son las excusas, porque siempre hallaré algo para justificar mi falta. Siempre le justificaré. ¿Por qué no asistí a la iglesia? ¿Por qué no cumplí con un compromiso? ¿Por qué esto o aquello o lo otro? Entonces, si yo no identifico cuál es el mal que me está afectando, o es la pereza, o es la pereza que hay en mí o que yo tengo. Imagínense, yo quiero ganarle la batalla a la ignorancia, porque yo tengo o yo soy ignorante. No tengo suficiente sabiduría o conocimiento, pero yo quiero tener conocimiento. Digamos que esa sea mi batalla. Yo quiero tener conocimiento. Yo quiero ser un excelente predicador. Yo quiero ser un gran orador. Pero
¿cómo voy a hacer si yo no estudio la Biblia? Y tengo algunos problemas. Tengo algunos conceptos que me impiden, que detienen mi aprendizaje. ¿Cuál sería uno de mis enemigos? Podría ser el que yo no esté de acuerdo a estudiar. Algunas personas creen que no necesitan estudiar y que ellos, según ellos, que solo orar, pero ni siquiera la oración hace bien. Ahora, en la Biblia hay un mensaje de Dios al teólogo y hay un mensaje de Dios al hombre espiritual. El mensaje de Dios al teólogo es: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si sabemos las cosas. El teólogo, teología es conocimiento de Dios. Porque teología es tratado o discurso razonado con respecto a Dios. De tal manera que teología es conocimiento de Dios. Escuché que alguien dijo que teología era Satanás o no sé qué demonio, dijo una persona que es ignorante. La teología gira alrededor de dos seres, Dios y el hombre. Habla de Dios y habla del hombre, porque la relación entre la teología está entre Dios y el hombre. Dios quiere salvar al hombre, Satanás quiere condenar al hombre, y el Salvador es Dios, y el salvo es el hombre, o el condenado será el hombre también. Por eso la teología gira alrededor de esos dos seres. Ahora vengo yo y tengo que destruir y evitar prestar atención a aquellos que pudiese decir virus que puedan dañar mi propósito. Disculpen que use esa palabra, porque cuando yo recibo al Señor, el hombre con el cual yo recibí al Señor tenía mucho conocimiento, me gustaba escucharlo, y de tal manera que tiene otro que sabía un poco, y un tercero que para mí el hombre era 10 en el conocimiento. Después vinieron los otros que no sabían. Fue esa la razón que a mí me inspiró y me motivó a querer aprender. Los hombres que yo conocí, que sabían. Y cuando yo le digo a un hermano que yo era un pastor que tenía Díaz, no es que era apellido Díaz, estoy hablando de Díaz de predicar, ¿verdad? Y sí, tenía un pastor que era apellido Díaz, Antonio Díaz, que era el inteligente que yo le digo. Y le dije: hermano, yo quiero estudiar. Cuando yo ingresé el primer año a pastorear, y me dijo: no, usted no necesita estudiar, usted sabe mucho, solo consiga una luz de Scofield. Además, para estudiar tiene que pagar no sé cuánto, va a ir hasta la Llanera, y para pasar tiene que sacar 10. Cuando yo escuché todo lo que me dijo, en mi mente dije: me acerqué al hombre equivocado. Al segundo que me acerco, voy con el pastor que yo acepté y me dijo: hermano, yo lo voy a llevar donde está el lugar, y empieza en el tiempo ya. Imagínense, si yo hubiese tenido una idea de no estudiar y me encuentro con esta gente, ¿acaso hubiera estudiado? No hubiera estudiado. Entonces hay que eliminar esas cosas, y a veces es el enemigo. Uno de los enemigos puede ser ese y otro la pereza. La pereza porque usted no quiere, se cansa, le duelen los ojos, le da sueño cuando lee la Biblia, no quiere investigar más allá de la Biblia, lee el texto pero no entiende. ¿Qué implica si no entiende? ¿Se va a quedar así? Usted tiene que buscar
llegar a profundizar el conocimiento para entender aquello. Por eso le preguntó Felipe al hombre que venía conduciendo el carro y le dijo: ¿entiende lo que lees? Y él dijo: ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Y entonces él comenzó a enseñarle desde esa escritura. Bueno, así que hay que eliminar el enemigo, identificarlo y eliminarlo. A veces el enemigo está en mí o soy yo mismo. Por eso digo: Pablo, por luego, hermano, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, que luchan contra tu alma, contra ti. Está hablando de un enemigo que nosotros tenemos. El apóstol Pablo pudo hablar de eso y referirse a eso cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este hombre carnal? Así que él se refirió a esa parte. Veamos la segunda parte de nuestro mensaje. Para que yo tenga victoria sobre mis enemigos o gane la guerra, es necesario que yo me deje dirigir por Dios. Es necesario que yo me deje dirigir por el Señor. Esto fue lo que hicieron los hombres exitosos en el tiempo pasado. Cuando Josué se le encargó la tarea de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, era una tarea dura y difícil, porque la tierra estaba ocupada por ejércitos bien preparados. No solo eso, sino que había hombres gigantes en la tierra. O sea, era una tarea bien difícil. Pasan el Jordán. El primer reto, pasan el Jordán. Dios les indicó cómo hacerlo. 4 sacerdotes entraron con el arca del pacto, cargando el arca del pacto, se pararon en medio del río y las aguas del Jordán se partieron. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios le indicó que así lo hiciera. ¿Cuántas veces Dios nos ha indicado cómo hacer las cosas y nosotros no las hacemos como Dios dice? Nosotros las hacemos como pensamos o creemos que deben de ser o se deben de ser. Y es allí donde salimos mal, y es allí donde fracasamos nosotros. Imagínense, hermano, de todas las batallas que libramos nosotros y todo lo que hacemos, ¿usted cree que es por lo que más lucha la gente aquí en la tierra? Vamos a ver si aciertan ustedes. ¿Qué es lo que más le importa a la gente aquí en la tierra? ¿Éxito espiritual o éxito económico? Económico. Usted quisiera, hermanos, tener un Toyota Hilux full extra. Algunos saben qué es y otros saben qué es. Usted quisiera tener una casa, una mansión. ¿Qué es la mansión? A veces, una vez le digo a unos señores proveedores, me llevan el material a tal lugar, me dice a la mansión. Así le llaman a una casa que nosotros hemos hecho. Yo nunca le he dicho mansión, pero la gente ya le dice mansión. Imagínate que le llaman a su casa así. Anda allá, pero voy a dejarme esto allá por donde yo mismo está el lugar. La mansión de fulana, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener una mansión? ¿Quién no quisiera tener éxito? Pero nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos con los asuntos financieros. No los manejamos como Dios dice o sí. No. Nosotros no manejamos los asuntos financieros como Dios dice, y nosotros venimos a nuestro pensamiento, decimos, se deben de hacer así, se deben de hacer así, mientras que en la Biblia está marcado claramente cómo se tiene que hacer. Imagínense, dice, las primicias de tu fruto traerás ¿para qué? Para que repose la bendición de Jehová en tu casa. Eso no les puedo decir dónde está ahorita, como no está en la Biblia.
Ya se los he leído algunas veces, pero hoy no lo consulté, no le puedo decir exactamente dónde está. Pero ya eso se nos olvidó a nosotros de primicia, bueno, como no sembramos nada, ¿verdad? Tal vez un gato, porque tal vez una gatita le parió en la casa. Tal vez un gato pueda traer usted un chucho, porque una chucha tuvo chuchos en la casa, pero ya no. Si vaca, ¿de dónde? No tiene una vaca. Ni una cabra siquiera tiene usted que le esté pariendo cabra, no tiene nada. Y elote ya no siembra nada. Algunos pocos siembran elote por ahí. O sea que la primicia está bastante costosa, larga. Pero veamos los diezmos, pues. Solo dejemos así los diezmos, sigamos adelante porque el mensaje está muy largo. La ayuda para los necesitados. Estamos pensando nosotros en el pobre realmente, cuando usted va a sacar el pago el día sábado y tiene que pensar en qué va a apartar para el pobre, dejarlo y a ver, hay un amigo, hay un enfermo y llevarle a ese pobre, siempre hay gente necesitada, usted tiene que acordarse y apartar. Bueno, ya no sigamos con esa tecla porque veo que ya no se oye muy bien, digamos así. Amén. Entonces nosotros queremos tener éxito, pero no hacemos lo que Dios dice. No nos dejamos dirigir por Dios. Hagamos. ¿La Buda se dejó dirigir por Dios? Sí. Sí. Tenía el último poquito de harina, el último poquito de aceite, y le digo al profeta, quiero que me haga una torta cocida debajo de los tontos y hasta gustoso todavía, ¿no? Hasta gustoso todavía. Mira, viejo, cuando son tan pastor, mira qué gustoso es. Gustoso todavía. Hazme una torta cocida debajo de los escortos y hámela a mí primero, que es mi bien. Ella dijo, solo tengo el último poquito de harina, el último poquito de aceite para hacer una torta, comérmela yo y mi hijo y quedarme a morir, porque ya sube su tiempo. Dice el Señor que me la deja a mí y no te faltará el aceite en tu tinaja, o en tu vasija, y la harina en tu tinaja. Amén. ¿Qué le dice el Señor a usted cuando diezma? ¿Qué dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo? No escucha. Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es profecía. Reprenderá al devorador. Yo dije una vez, muchachos, ¿cómo están con los diezmos? Han perdido mucho. La Biblia dice, ¿por qué lo han perdido? La Biblia dice, voy a reprender al devorador. Voy a reprender al devorador. ¿Por qué? Porque usted saca cosecha y hay fruto, pero está allá hay una plaga que quiere comerse el fruto que usted tiene. Entonces, bueno, dejemos eso. Vamos a seguir más adelante. Se dejó dirigir por Dios. ¿Qué hizo? Hermanos, Josué dijo, Dios da 7 vueltas, al final sonaba trompeta, el pueblo cae, ahí corriendo ya porque el tiempo se acabó. Y Gedeón, un cántaro, una tea y una trompeta. Encendieron la tea, quebraron el cántaro, sonaron trompeta. Y le pagan bailar aquí. Y cuando suena la trompeta, que hay gente comenzaron a correr como que es loco, matándose entre ellos solos. Y ellos solo iban recogiendo, solo recogiendo las armas, recogiendo el pisto que habían matado a aquellos y con ellos. No hacían nada. Y uno que medio respiraba lo mataba. Ellos iban bajando. No hicieron nada. Es que al final Dios pelea por nosotros, hermanos. Miren, hay tanta gente en Israel, solo tiene 9 millones, 40 millones, no sé, más de 40 millones tiene Irán. Esa es una vergüenza. Que hermanos, en un solo momento les acabaron todo, los dejaron sin poder en el aire. Israel dominó todo el cielo de Irán. Tiene a todo Oriente unificándose y a todo el mundo va a pelear al final contra él y no lo van a vencer porque así está en la profecía. Al final, cuando Israel vaya decayendo, va a aparecer el Dios de los cielos y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y matará a los enemigos de Israel con el resplandor de su venida.
Nosotros nunca vamos a pelear físicamente porque nuestra pelea es espiritual. Pero esa batalla que Israel está dando y que triunfa, es la señal que usted triunfará en todas las batallas que usted prende aquí en tu vida. Y va a triunfar en ella. Lo último que voy a decir es que las personas que tienen victoria sobre sus enemigos son los que obedecen al Señor. Los que obedecen al Señor. A Gedeón le dijo: primero vas a ir, le digo, a destruir el altar de tu padre. Porque ahora el papá es cosa seria. Pero tuvo temor de los aldeanos y en la noche lo mató, lo destruyó con sus muchachos que andaba, destruyó el altar del enemigo. Y bueno, él, hermanos, obedeció a Dios cuando le dijo a mucho ejército decirle que se vayan. Se fueron 22,000 hombres, aunque la había mucho, llevarlos al río, y aquel que tome agua así que se moje el estómago, que se tire, que de agua sacado no sirve, y aquel que lame el agua como los perros de la montaña, 300 hombres nomás. La victoria es segura. Hermano, usted no se preocupe, Dios ha hecho las cosas de la nada y lo sigue haciendo de la nada. A veces nosotros quisiéramos que nuestros problemas se resuelvan y aparezca una persona poderosa, fuerte, para que nos ayude, pero nunca ha sido ese el método de Dios, nunca ha sido ese. Dios siempre lo ha hecho con un débil. ¿Cómo terminó de comer en el hambre Elías, hermano, con una ayuda que necesitaba comer, que no tenía nada ni fuerza para trabajar? Pero parecía una viveza ir a comer aquel poquito la ayuda. La cosa es que aquel compartimiento de ella iba a hacer posible que Dios bendijera esa casa de la viuda para que ella viviera a su hijo y que el profeta fuera alimentado ahí. Lo mandó primero al monte, un cuerpo le dio comida, desde que el arroyo va a donde una viuda. Vean todo eso, aquella viuda que quedó sola, que se murió su esposo, que no tenía nada, que iban a llevar cautivo a sus muchachos. Ella nomás fue a hablar con el profeta, fue a recoger botellas, vasijas, y el poquito de aceite que tenía una vasija lo comenzó a trasladar a todas las vasijas y se llenaron. Y ella resolvió su problema. Hermano, cuando usted le cree a Dios y se mete con Dios, le digo que todos los problemas serán resueltos y usted va a tener victoria. Amén. Va a tener victoria sobre todas las fuerzas del mal, porque el Dios de Israel es el mismo. Amén. Es el mismo que está con nosotros y Él nos dará la victoria. Usted no se preocupe, quizás usted no tenga fuerza, usted se sienta débil, pero la batalla no la hace usted, la batalla la hace Dios. Solo permítale a Dios hacer el trabajo y usted obedézcale para que el Dios de los cielos lo bendiga. Gracias a Dios por esta reflexión. Deseo que el Todopoderoso le bendiga. Hermanos, quiero decirles que para esta semana